Hoy vamos a desentrañar un tema clave para el sur de México, la llamada paradoja de Oaxaca. Estamos hablando de una región riquísima en cultura, en recursos, pero que al mismo tiempo enfrenta unos desafíos económicos enormes. Y aquí la cosa se divide en dos. El problema está en la gente, en su preparación, o más bien en la estructura económica que no da para más. A ver, esta es la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. ¿Cómo es posible que un lugar con tanta riqueza cultural y natural tenga estos niveles de pobreza? Es una contradicción que ha desconcertado a muchos por décadas. Y bueno, esa es la paradoja que vamos a desglosar hoy. Y aquí es donde la historia se pone buena. Porque tenemos dos narrativas que chocan de frente. Por un lado, está el diagnóstico oficial, el del Banco Mundial, que pone el dedo en la llaga de la educación. Pero por otro lado, hay un análisis crítico que dice, momento, creo que estamos viendo el problema al revés. Ok, empecemos por la postura oficial, la del Banco Mundial. Su argumento, en esencia, es bastante simple. A la fuerza laboral de Oaxaca le faltan las habilidades, la preparación que exige el mercado de hoy. El término técnico que usan es deficiencia de la oferta. Suena medio rimbombante, pero lo que quiere decir en español es que el problema principal viene del lado de los trabajadores. Sostienen que el sistema educativo no está haciendo su chamba y el resultado es una fuerza laboral con pocas de las competencias que las empresas andan buscando. Y para que veamos de dónde sale este argumento, chequen estos datos. Son los resultados de la prueba Planea de 2017. Fíjense bien, solo un tercio, más o menos, de los estudiantes de prepa alcanzó un nivel bueno en lenguaje y comunicación. Pero en matemáticas, la cifra es para aprender las alarmas, apenas el 9%. Con números así, pues es fácil llegar a la conclusión de que hay una crisis educativa. Pero, a ver, ¿y si el problema no son los pasajeros, sino el vehículo? Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla a explorar esta otra idea que nos pinta a la economía de Oaxaca como un motor que por más que le pisen el acelerador, simplemente no arranca. Y aquí viene el giro en la trama. La perspectiva crítica dice, a ver, un momento, culpar a los estudiantes y a los trabajadores es demasiado simple y nos distrae de lo que de verdad importa. El meollo del asunto no es la oferta de gente preparada, sino la demanda, o sea, la incapacidad de la economía local para crear buenos empleos. Y para ilustrar este punto, vean este número, 0.7%. Ese ha sido el crecimiento promedio de la economía de Oaxaca cada año desde 1995. Es prácticamente un estancamiento total. Y una economía que no crece, pues simplemente no puede generar nuevas oportunidades. Y si el dato anterior era preocupante, este de plano es abrumador. El 81% de la gente que trabaja en Oaxaca lo hace en el sector informal. ¿Qué significa esto? Pues que la gran mayoría no tiene contratos, ni seguro social, ni prestaciones. Es una economía de a ver cómo le hacemos para sobrevivir. Entonces, el punto clave aquí es este. Si juntas un crecimiento casi nulo con una informalidad gigantesca, lo que tienes es una crisis estructural. La economía no está generando los puestos formales y bien pagados que necesitan los profesionistas. En este escenario, la preocupación de la gente no es tener el currículum perfecto, sino encontrar un empleo, el que sea, para llevar comida a la mesa. Y toda esta realidad económica nos lleva a una consecuencia casi inevitable. Y la verdad, muy dolorosa para la región, que sus mejores talentos se tienen que ir. Esto nos lleva a la pregunta lógica, ¿no? A ver, ¿qué pasa con ese pequeño grupo de estudiantes que sí se preparan bien? ¿Qué pasa con ese 9% que sí le sabe a las matemáticas o ese 33% que se comunica súper bien? Y esta frase resume de forma brillante la conclusión del análisis crítico. El problema no es que no se produzca gente calificada. El problema es que la economía local no los necesita, no los pide, y por lo tanto los termina expulsando. Sin oportunidades ahí, la gente más preparada no tiene de otra más que buscarse la vida en otro lado. Y bueno, este fenómeno tiene un nombre, déficit migratorio de talento. Pasa cuando se invierte en educar a la gente, pero la economía local no tiene cómo absorberlos. Al final, cualquier mejora educativa, si no va de la mano con una mejora económica, solo sirve para exportar talento a otros estados o incluso a otros países. Se perpetúa la paradoja. Muy bien, ya vimos los dos diagnósticos. Ahora pasemos a lo importante, las soluciones. Si el problema es la demanda, la economía, ¿cómo se le hace para cambiar el enfoque y que las cosas de verdad mejoren? La propuesta central aquí es un giro de 180 grados en las prioridades. Para que la inversión en educación, en la gente, realmente valga la pena, la agenda pública tiene que concentrarse primero en echar a andar el motor de la economía, en crear esa demanda de empleos para que el capital humano tenga dónde ir a trabajar. Y para lograrlo se proponen dos caminos muy concretos. Primero, crear las condiciones para que llegue inversión privada, de esa que genera empleos de alto valor.
Y segundo, meterle con todo a políticas de formalización para ayudar a que una parte de ese 81% masivo pueda pasarse a la economía formal. Al final del día, todo se resume en esta comparación. Por un lado, tenemos el enfoque que dice que la prioridad es mejorar los planes de estudio en las escuelas. Y por otro, el enfoque que insiste en que la prioridad es construir una economía que necesite y valore esos planes de estudio. Y este análisis nos deja con esta reflexión final. Si aceptamos que la solución está más allá de las aulas y que se trata de construir una economía más fuerte, más formal, entonces la pregunta más importante ya no es de quién es la culpa, sino ¿por dónde empezamos a construir?